Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos aquí desde Perú para todas las naciones en tu canal Tu Esplendor de Jesucristo, inaugurando una etapa de entrevistas donde vamos a conocer a escritores que nos hablan de muchos temas. En esta oportunidad tengo el honor y el agrado de presentar a Ibis Campo, una escritora cubana que radica en Estados Unidos y ha escrito 3 libros. Un libro que se llama y Oscuridad, está en español y también en inglés, y también el otro, Los Cuentos. Cuentos de Benjamín. Cuentos de Benjamín, que me encantó la historia, especialmente escritos para contar a los niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque no, también a sus amiguitos de ellos. Así es que doy el pase a Ibis Campos, desde Estados Unidos para todas las naciones de la tierra. Hola Ibis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Norma? Es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que están viendo tu programa. Qué bueno, Ibis. A ver, queremos conocerte. A ver, Ibis, ¿dónde naciste, Ibis? Bueno, te cuento que nací en la ciudad de Guantánamo, en la provincia de Oriente, Cuba, y hace unos cuantos añitos atrás. Y viví mis primeros 16 años allá en Cuba. Después mi padre emigró y nos reclamó para que nos uniéramos con él en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos he vivido el resto de mi vida. Qué bueno. Queremos conocer primero, ¿qué te inspiró a escribir tu primer libro, que es Cuba, Luz y Oscuridad? Que tiene un segundo subtítulo que es Crónicas de una niña bajo el nuevo régimen comunista o de Fidel Castro, lo que desean. A ver, explícanos con claridad. Exactamente. Ajá. Sí, aquí está el libro. No sé si lo pueden ver. No creo que lo puedan ver, pero mira, se llama Crónica de una niñez bajo el cambio de régimen. Este libro está basado en la historia de mía, pero de muchos otros niños que vivieron ese tiempo cuando recién triunfó el gobierno de Fidel Castro, y las cosas que vivimos, que sufrimos o que disfrutamos, porque fueron momentos de luz y momentos de oscuridad en aquel tiempo. Y entonces es basado en mi niñez, hasta mis 16 años que viví en Cuba. Mi niñez y la de otros muchos niños que vivieron en ese tiempo. Ya. Entonces, ¿tú tienes recuerdos de cómo era la Cuba, el país de Cuba, antes que llegue el nuevo régimen, cuando ya Bueno, estás en el régimen, y también ahora que estás en el futuro, porque vas constantemente de viaje a Cuba? A ver, primero hablemos de Ibis antes que llegue el nuevo régimen. A ver, ¿cómo era Cuba? ¿Cómo era tu vida? La revolución de Fidel Castro triunfa en 1959. Entonces, yo estaba muy pequeñita, tenía apenas meses. No recuerdo mucho cómo era Cuba antes de Fidel Castro, pero sí mis padres y las personas a mi alrededor me contaban mucho cómo eran las cosas. Al principio de la revolución, todo el mundo estaba muy feliz, muy de acuerdo con los cambios que se hicieron en el país. Y y todo el mundo estaba, inclusive toda la familia, muy a favor de la revolución y de los revolucionarios. Esto no se empieza a ver cambios drásticos hasta unos 3 o 4 años más tarde del triunfo de la revolución, cuando empiezan a consolidar todas las empresas y todos los negocios a nombre del gobierno. Llega a ser todo, se terminan las empresas privadas, se termina, el gobierno era dueño de todo,
y entonces empiezan las cosas a ponerse difíciles. Y ya entonces es cuando Ibis, la niña, comienza a darse cuenta de escaseces, de cosas que se encontraban antes, que ya no se encuentran. Eh, es un tiempo difícil, y siendo Cuba el primer país que se integra al socialismo o al comunismo aquí en el hemisferio de América, aquí en este otro lado del mundo, es como, para el mundo es como algo increíble, ¿no? Que una islita tan pequeña sea la pionera en experimentar lo que era el comunismo. Y para todo el mundo era algo nuevo, algo romántico, una ideología que muchos países querían traer a sus países. Y nosotros los cubanos fuimos los primeros que experimentamos ese cambio. Ah, entonces, de ahí es donde comienza tu libro Cuba, Luz y Oscuridad, hasta los 16 años. A ver, cuéntanos, ¿de qué habla tu libro? ¿Qué enfocas en ahí? Bueno, mira, el libro empieza como, ¿cómo te voy a decir? Como una niña que va a través de su vida, va cambiando, va viendo los cambios que se van efectuando en mi entorno. Um, la novela empieza, o la biografía empieza en los abusos que cometía el gobierno anterior a Fidel Castro a los ciudadanos, a algunos ciudadanos que se estaban rebelando en contra del sistema de Fulgencio Batista. Y ahí empieza más o menos la historia para darle a conocer al lector por qué Cuba llega a apoyar a Fidel Castro, por lo que algunos de los crímenes que estaban sucediendo. Entonces, bueno, ahí empieza la historia y después pues continúa con parte de luz. Y esa parte de luz es los momentos en familia, los momentos de una niñez muy cuidada, muy dulce, muy rodeada de abuelos, de primos. Y el segundo capítulo habla de la finca de los abuelos. Como casi todos tuvimos unos abuelos que tenían una finca o que pasábamos tiempo en el campo, aquellos días de vacaciones en el campo fueron días maravillosos, y ahí cuento muchas historias de lo que vivía cuando yo iba a pasar mis vacaciones a casa de mis abuelos. Es una historia linda, dulce, porque en todo lugar, y especialmente los niños, no se dan cuenta de los cambios tanto. En esa época yo tenía como unos 8 años, pues para mí todo era felicidad, porque mis padres cuidaban de mi entorno, de que mi vida fuera lo más feliz posible, aunque ellos tuvieran momentos de oscuridad. Y entonces el capítulo número 2 es una narración muy linda, de una niñez muy tierna y como todo niño. Y de eso se trata. ¿Y dónde comienza la oscuridad? Bueno, empieza la oscuridad en el tercer capítulo. Mi padre era dueño de un restaurante en la ciudad de Guantánamo. El gobierno está expropiando de tierras, de todo. Mi padre tenía un restaurancito que era nuestro, el gobierno dueño del restaurante, y mi papá, el restaurante había sido bastante, le había proveído trabajo a otras personas, y mi papá, a pesar de la situación económica que se formó después de la revolución, como teníamos familia en el campo, siempre podíamos conseguir viandas o carne o leche para servir en el restaurante. Una vez que le quitan a mi papá el restaurante o se lo intervienen, entonces todo cambió, porque lo que él conseguía, que se lo compraba la familia, ya el gobierno no, tú no podías ir a comprar particularmente, sino era a través de un pedido del gobierno, y las cosas no llegaban.
y se dejó de cocinar, de servir los desayunos, se dejó de servir los almuerzos. Lo único que se vendía era tabaco y ron, porque el gobierno, al no ser el gobierno, al no ser tú la persona dueña de su restaurante, que tú pones tu alma y tu corazón en eso, el gobierno no le importaba si no había los alimentos para servir un restaurante, porque es un restaurante. Si no tienes comida para servir, ¿qué vas a servir? ¿Ron y tabaco o cigarro? Entonces, bueno, uno no creo que llegó a un año en manos del gobierno y cerró el restaurante. Y a mi papá lo mandaron a trabajar en los campos de azúcar, cortando caña. Mi papá nunca había trabajado en eso. El sueldo de tener un sueldo que era de su propio negocio, pasó a tener un sueldo de 77 pesos al mes para una familia de ya casi cuatro, porque mi mamá estaba embarazada de mi hermana más chiquita. Entonces, bueno, o ya había nacido mi hermana más chiquita, éramos cuatro niñas, mi papá y mi mamá, y entonces en ese momento, pues la situación estaba difícil. Mi mamá no podía ni siquiera hacer la canastilla para mi hermanita, porque no había dinero. No pasábamos en realidad muchas necesidades de comida, porque siempre del campo la familia nos mandaba algunas viandas, verduras, alguna gallina y huevos, cosas así, ¿no? Pero sí pasábamos momentos difíciles. En ese momento mi papá, que su familia era vaya, que amaba el sistema de Fidel Castro. Mi papá decide, decide escapar del país y estaba cerca, chiquita. Yo era la mayor, ya yo tenía 10 años y era la mayor de las cuatro. Y bueno, sucede eso de que una mujer sola, con cuatro niñas, sin trabajo, mi papá llega a los Estados Unidos, es difícil en aquel momento tratar de mandarle dinero o de mandarnos dinero. Entonces mi mamá se inventa a hacer una peluquería en casa. Y más o menos en eso logramos uh, tener algo de solvencia. Mi tía se vino a vivir con nosotros y mi tía pues ella sí trabajaba y ella lograba pues ayudarnos. Suceden esos momentos cuando mi papá se va, que mi mamá decide ir a averiguar si mi papá logró llegar a Estados Unidos o no, y la maltratan muy feamente allí. Y a través de este episodio y otros muchos se ven los maltratos, no físicos, pero sí mentales del gobierno hacia nosotros por querer salir del país para reunirnos con nuestro padre y mi mamá con su esposo. Pero lo que supuestamente iba a ser una separación de 2 años, llegó a pasar 7 años separado de mi papá, psicológica, porque teníamos todos los documentos listos para salir, pero era una manera de ver si mi papá en los Estados Unidos se enamoraba de otra mujer y se olvidaba de nosotros, o mi mamá se enamoraba de otro hombre y decidía no salir de Cuba. La última táctica fue el de tratar de darle una beca a mi hermana, que me sigue a mí, para ir a estudiar a la Unión Soviética y romper la familia, lo cual no lograron. Y la otra técnica era que creciéramos nosotras y que nos enamoráramos y que decidiéramos no salir del país y romper la familia de todas maneras. La cuestión era romper la familia, y gracias a la fuerza de carácter de mi mamá, eso no se logró, porque sí, llega a mi vida el amor, y son momentos difíciles porque yo tengo que decidir entre si me voy o si me quedo. Pero en todo el libro hay muchas narraciones, muchas cosas que representan momentos difíciles, momentos de oscuridad, momentos de mucha tristeza. Nada más que estoy contando por encimita para que las personas que escuchen esta narración, que quieran leer el libro, pues que lo busquen, porque el libro la verdad es que tiene muchas cosas y verídicas todas. Me sucedieron a mí, sucedieron en mi entorno, que de pronto
para muchas personas dicen, bueno, eso es más o menos lo mismo que vivimos nosotros en nuestros países. Lo que pasa es que no hemos escrito un libro. Yo sé que toda esa generación en cualquier lugar del mundo vivió momentos difíciles. Solamente es que uno lo cuenta como le fue a uno en el paseo, ¿no? Y yo sé que muchas personas me han contado mismo aquí en Estados Unidos, personas que tuvieron momentos difíciles en esos años de 1965, 1975. Esos años fueron momentos difíciles para todos los niños y toda la juventud, pero hay que contarlo para que la generación futura sepan cómo nos fue, porque esta generación de ahora todo lo tiene mucho más fácil y necesitan también que alguien les cuente cómo la pasamos esos niños, esos baby boomers, que son las personas de mi generación que nacieron desde el 55 en adelante. Entonces, ahí está mi historia para quien la quiera leer y que espero que la disfrute. Es un libro que está publicado en Amazon, tanto en formato digital, también en tapa blanda, y usted lo puede conseguir solamente buscando con Ibis Campo en el buscador de Amazon y te va a salir el libro. Así es que te recomiendo porque a mí me encantó la historia, sobre todo cuando habla de la finca de sus abuelitos. Y el otro libro, el que me encanta, cuentos de Benjamín. A ver, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro, especialmente de cuentos? Bueno, Norma, mira, yo tengo 8 nietos. Tengo 8 nietos y Benjamín viene siendo como un 1, 2, 3, 4, el quinto, no, el sexto. Es el primer hijo de mi hija. Ok, yo tengo 2 hijos varones, bueno, y mi hija, que es la bebé. Y estoy muy cerca de mi hija porque es mi bebé y los niños de ella son adorables, todos son adorables, pero han estado lejos, han crecido lejos de mí, no están cerca los otros. Y Benjamín es todo un amor, es una dulzura, es un niño muy cariñoso y siempre tiene empatía por las personas. Entonces, las cosas que hace Benjamín son cosas inauditas para un niño de 7 años ya, pero estaba un poquito más joven en mi historia. Y como que uno no entiende de dónde saca él tanto amor para dar y al mismo tiempo un liderazgo en un niño tan chiquito que mueve a sus amigos a colaborar con él. Entonces, las historias que él me cuenta, las cosas que me dice, y me cuenta mi hija, y he vivido con él. Entonces, todo eso me hizo escribir un libro. Pero ahora tengo un problema. Le escribí este libro a Benjamín y todos los demás quieren que la abuelita le escriba un libro a ellos también. Entonces, necesito pasar más tiempo con ellos y una de las cosas que voy a hacer este verano es pasarme tiempo con mis hijos, con mis nietos, lo que vivieron en Alemania, que vivieron muchos años allá y no crecieron a mi lado, pues entonces quiero conocerlos más. Y una de las cosas que vamos a hacer es pasar tiempo con ellos, ahora que estoy retirada, y escucharlo. Yo sé que mi nieto mayor es un jugador de fútbol, le encanta el soccer, aquí le decimos soccer, bueno, el fútbol es muy bueno, muy bueno. Y quiero en unas 3 o 4 semanas vamos a estar con ellos, pasar una semana, irlo a ver jugar, conversar con él, ver las cosas que a él le gustan. Y yo sé que le gusta, que toca el piano muy bien, sé que es un gran deportista, que saca muy buenas notas, pero perdí todos sus años de niñez, y quiero como empaparme de él, escuchar más a mi nieta Catalina y la chiquita Isabela. Ellos los 3 nacieron en Alemania, y hace apenas 3 años o 2 años que vinieron para Estados Unidos. Me gustaría como estar cerca, conocerlos. Yo sé que Isabela es preciosa, es como una princesita, y me gustaría escribir un libro para Isabela. Sí, Isabela es muy linda y muy tierna.
y eso me gusta mucho, que la dulzura, la mamá es polaca. Y bueno, mi hijo es nacido en los Estados Unidos, pero de descendencia cubana. Entonces, imagínate tú la mezcla de esa niña con unos sentimientos, porque la gente de Polonia son muy dulces, muy amables. Qué Y bueno. bueno, Una inquietud. y quería resaltar en ese libro de cuentos a Benjamín, la, la ternura, cómo los niños ya no tienen esa dulzura, ya no respetan a los mayores como se respetaban antes, y como un niño de esa edad sí es amable y caritativo, y se da cuenta de que las personas mayores ya no pueden correr ni hacer muchas cosas, y le gusta ayudar, como un niño desvalido. A veces se siente solo porque los otros niños no juegan con él o no le integran a sus juegos. Y bueno, y en cada historia hay una narración de algo que él ha vivido y que me ha contado, que mi hija me ha contado, de su dulce y su tierno corazón. Entonces, esos son valores que hay veces que muchas familias lo está perdiendo. Y quise resaltar eso en el libro, porque aparte de todo, él no lo hace solo, él lo hace con un liderazgo de otros niños. Incluye a todos los niños para que tengan el mismo amor por las cosas que son buenas, que se deben de hacer para ayudar a las personas. Sí, yo he leído el libro y es precioso. Les recomiendo, también está en Amazon, en Kindle. No sé si está en tapa blanda o todavía no. Está en tapa blanda también. Tiene Sí. Está aquí detrás de mí, ¿lo ves? lo estoy viendo. Entonces, para todos que nos escuchen, compren este libro. Para mí me encantó. Ambos libros son maravillosos. Si uno quiere contar a tus hijitos, nietos, enseñarles valores, todo lo que puede aprender en la inocencia de un corazón de un niño que ama, respeta, ayuda, pues lo encuentras en este libro de cuentos de Benjamín. Lo recomiendo. Bueno, esta es una etapa, pero Ibis no solamente es una escritora, Ibis también está incursionando en los poemas. Vaya, ¿y qué tipo de poemas? Tiene de todo. Tiene para grandes, para pequeños, cuando habla de los hijos, cuando habla del amor. A ver, Ibis, cuéntanos de tu etapa como poeta. Bueno, esto es algo que me llegó a raíz después que ya publicamos en mi primer libro. Me encontré con este grupo de personas que son poetas. Yo nunca había tratado de escribir poesías, pero me inspiraron. Y tú en especial me inspiraste mucho, porque creo que uno de los primeros libros de poesía que leí de nuestro grupo fueron los tuyos. Y entonces, que son muy lindos, muy tú, que te parte ese amor entre tu creador y el esposo o la pareja, que repartes ese amor a la familia, a los niños, a Perú, tu hermoso país. Entonces, esos poemas tuyos a mí me inspiran mucho. Y lo lindo que tú tienes es que um, tú sigues Yeah. en tus poemas una línea. Tú no te desvías, siempre el creador está completamente definida como poeta. Y eso lo admiro, porque yo no digo que soy poeta, he estado escribiendo, pero yo soy muy ambivalente. Me voy de un lado a otro. Todavía como que estoy tratando de buscar cuál es mi estilo. Pero sí, he escrito unos cuantos poemas, que algunos sería un poquitín eróticos, pero también he escrito poemas un poco más de los poetas malditos, más o menos un poco de tristeza, de muerte. Y he incursionado en los haikus, que me gustan también mucho, en los auripos,
También, pero yo soy más como de narrativa. Poemas narrativos es más mi línea. Y en eso más o menos es que me estoy desarrollando. ¿Y tienes algún poema para compartirnos? Ahora va, ahí estará uno. Espérate un momentico que sí tengo A algunos ver, que, esperamos. que no han salido todavía a la luz, porque Es una primicia para nosotros. ¡Qué sí, bueno! sí, este todavía no los he publicado. He estado trabajando en ellos. Espero que, espero que les gusten. Y a ver, te voy a leer este. A ver, ¿qué piensas? Eres el fantasma que me persigue. Hiciste de mí, discúlpame, hiciste de mi corazón tu esclava. Un siglo de esperanzas he vivido, solapando un sentimiento que no muere. Y aunque tuyo no exista, aún te espero. Ah, Es, es muy pequeño. Sí, sí, es algo muy pequeño. Bueno, déjame ver este. En ya. este mundo ambivalente de doctrinas incongruentes, donde ser bueno es malo y ser malo es premiado, donde querer estudiar y progresar lo catalogan de aspiracionismo, donde no se respeta al mínimo los derechos humanos, donde los gobiernos se visten con piel de ovejas para atraer al pobre campesinado, todos a los marginados, prometiéndole una igualdad que ni en sus más locos sueños piensan otorgar, porque ellos necesitan del pobre para poder adoctrinar y arruinar a toda la sociedad. Pobre pueblo campesino, allá vamos a rescatarlos, si es que saben despertar. Vaya, es un excelente poema. Es un poema Está basado más o menos en lo que estamos viviendo en nuestro momento actual, en los engaños, ya. en los engaños que estamos sufriendo. Nos le prometen al pobre, a las personas marginadas, cambios que nunca llegan, sino es una destrucción de la sociedad en que empobrecen a todo un país, y eso pasó en mi país, en Cuba. Ya, un ratito cortamos porque me está avisando que vamos a cortar. Ya, ya, Ok, cortamos un rato y por centrar, ya, ya. ok. ¿Qué tal? Una vez más estamos reunidos aquí con la escritora Ibis Campo y nos va a seguir hablando de sus proyectos nuevos. A ver, ¿qué proyecto tienes para este año, Ibis? Bueno, mira, Norma, estoy escribiendo la segunda parte de Cuba, Luz y Oscuridad, pero ya esta segunda parte es aquí en los Estados Unidos, así que va a llamar Estados Unidos, Luz y Oscuridad. USA. Así mismo. Porque, ¿qué te digo? En todos los lugares del mundo se vive luz y se vive oscuridad. No, no importa si estás en Cuba o en Colombia o en Perú o en Estados Unidos, todos los lugares tienen momentos de alegría y momentos de tristeza. Y entonces yo voy a continuar cómo fue mi vida al llegar a los Estados Unidos, a todas las personas o a muchas. Ya. Se paró. Ahorita ya. Pues, continuando con nuestra entrevista con la escritora Ibis Campo, pues por problemas técnicos vamos a continuar de esta forma y le queremos preguntar a Ibis. Entonces, ¿qué planes tienes próximamente con tu nuevo libro que nos has dicho que vas a lanzar? Sí, Norma, estoy trabajando en la continuación del libro Cuba, Luz y Oscuridad. Este libro ya es la segunda parte y continúa mi vida en los Estados Unidos ya como una adolescente entrando a ser un mayor de edad porque llegué de 16 años. Entonces me enfrento a un mundo diferente, a un país que es como una olla donde hay muchas personas. Se llama un melting pot.
muchas personas de diferentes países, y entonces mi punto de vista acerca del mundo cambia drásticamente. Lo que yo conocía como el mundo era un país muy chiquito, muy pequeño, y gracias a la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, llego a conocer personas de muchos lugares del mundo. Me doy cuenta de que en cada país, no importa cuál sea el país, todos vivimos momentos de luz y momentos de oscuridad. En este libro, en el segundo libro, pues ya es una iris entre adolescente a mujer, donde voy contando mi vida paso a paso, lo que estoy viviendo en un país que de pronto, por ser tan grande, tan grande, hay tantas historias que narrar y tantas vidas que traen una historia que contar, y esto me anima para escribir este libro, porque ya no cuento solamente lo que es mi vida, sino historia de otras personas que conocí aquí, de otros inmigrantes de diferentes países, y eso me parece que es válido, porque ahí comparo lo que es la existencia de personas que vienen de todas partes del mundo a este país tratando de vivir el sueño americano. Entonces creo que es un libro que va a estar muy interesante, y espero que cuando salga me apoyen con comprarlo, con leerlo, porque yo creo que ahí van a encontrar muchas personas que viven aquí y muchas personas que viven en sus países, que el sueño americano en realidad no es tal como se piensa. Este es un país de trabajar muy duro. A veces hay discriminación, igual que lo hay en cualquier otro país del mundo. A veces nos esclavizamos por cosas materiales, y a veces se deja de disfrutar a la familia, a los hijos, por estar trabajando constantemente. Entonces, es como querer darle un despertar a las personas de que hay veces con menos somos más felices, aunque siempre uno quiere tratar de vivir mejor, y eso es lo que todas las personas que vienen a Estados Unidos intentan, vivir mejor, pero cambiamos tiempo de esparcimiento por tiempo de trabajo. Casi nos esclavizamos a los trabajos por tener ambiciones que queremos cumplir. Bueno, al menos así nos estamos dando cuenta que no todo es el sueño americano, vivir en algún lugar bonito y tener todo, también tiene sus propias cosas. Bueno, para terminar esta entrevista, ¿cuáles serían? Primero, una preguntita, eso me estaba olvidando. Tú fuiste de viaje a Cuba, ¿y cómo lo veiste a Cuba? Ahora, ¿cómo está Cuba en estos momentos? ¿Nos podrías contar? Bueno, mira, Cuba está viviendo momentos difíciles. Económicamente no es una diferencia, siempre ha tenido problemas económicos, y las personas, pues es un día a día el salir a buscar algo de comer. ¿Qué va a encontrar para comer ese día? Esa es la realidad cubana. Yo sé que todos los países del mundo en este momento están sufriendo problemas económicos, de alimentación, de medicina, hay escaseces, pero en Cuba, porque la industria de la economía de Cuba se ha ido años tras años, se ha ido destruyendo, pues no hay fábrica, no hay nada donde las personas tengan trabajo, no hay esa economía. Todo lo que los campesinos cosechan va para el gobierno, entonces ellos no pueden como vender sus cosechas al público como quisieran, y esto hace que los medios para transportar estos alimentos a veces no tienen gasolina, a veces no tienen camiones para ir a recogerlo, y la cosecha a veces se echan a perder en los campos porque el gobierno no tiene la manera de recoger los alimentos. Me conozco ahora en este momento que fui a Cuba, es el tiempo de mangos. Hay mangos preciosos, deliciosos, y comí muchos mangos. Pero un señor que tiene una finca llena de mangos, no han podido venir a recoger los mangos porque no hay gasolina para el transporte. Y dice que la cantidad de mangos que se han estado echando a perder cuando hay una sociedad ahí afuera con tantas necesidades, que con el mango pueden hacer mermelada, pueden hacer dulces, pueden hacer muchas cosas que alivia
el hambre. Y como yo voy como turista, pues uno ya lleva otra moneda, a uno se le hace un poco más fácil que a las personas que viven allá. Esa es la realidad. Vaya, vaya, qué tristeza saber, ¿no? Cómo está Cuba y algunos países tal vez, pero aquí creo que mayormente se debe al régimen con el cual ha sido gobernado. Pero bueno, para terminar ya nuestra entrevista, hasta que sea, no vaya a haber otro problema técnico, ¿cuáles serían tus palabras de despedida, Iris? Bueno, yo estoy muy agradecida con Dios, con la vida, por haberme dado la oportunidad de conocer muchas personas maravillosas en el mundo. Y de todos modos, aunque he escrito Cuba, Luz y Oscuridad, de las cosas que viví, no dejo de amar a mi patria, no dejo de amar a Cuba. Y cuando estoy allá me siento muy feliz. Yo todos los días sigo agradecida a que Dios me dio la capacidad de poder escribir, de poder contar a las demás personas las vivencias que tuve en mi país. Pero de todos modos, amo a ese país. Lo amo con toda mi alma. Y los mejores momentos que he pasado en los últimos tiempos fue hace unos días que estuve en Cuba. La verdad que fueron unos momentos maravillosos. Pues yo espero que poder seguir visitándolo y pasando buenos momentos. La vida se trata de momentos muy bonitos y momentos duros, pero hay que hacerle frente a todos. Es una luz y oscuridad constante y hay que vivirlos. Ay, qué bueno, Ibis. Y como dices, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Así es que eso ha sido un gran honor y placer tenerte aquí, Ibis. Y muchísimas gracias por haber compartido tu valioso tiempo y contarnos también tus nuevos proyectos. Así es que hasta la próxima vez que nos vamos a ver otra vuelta y ya cuando saques tu otro libro, ya entonces vamos a estar conectados de nuevo. Muchísimas gracias, Ibis. Dios te bendiga abundantemente y que seas prosperado en todos los proyectos que hagas, en tus viajes, y saluda a tus nietos, por favor. Gracias, Norma. Gracias por haberme invitado a tu programa. Estoy feliz de haber participado. Gracias a todos los que ven esta entrevista. Ya, gracias. Chao. Hasta la próxima vez. Se despiden Norma Marina Solís Zavala y también Ibis. Gracias desde Perú para todas las naciones y también desde Estados Unidos para todas las naciones. Chao. Dios los bendiga Adiós. abundantemente. Chao. Adiós.